¿Qué es un fundamentalista? ¿Y qué es el fundamentalismo? Bueno, se vuelve un poco confuso porque la definición depende de quién lo define o con quién hablas del asunto. Por ejemplo, ¿es esto el fundamentalismo? ¿O esto? ¿O esto? ¿O posiblemente esto? Vamos a resolver esto ahora mismo. Hola y bienvenido de nuevo a Verdad Sin Límites. Soy su presentador Walter Swain. Antes de comenzar, te pido algo muy rápidamente. Te invito a suscribirte, seguir este podcast, comentar también y poner like, cliquear like ahí, para aprender más acerca de Dios y cómo habla sobre los problemas y dilemas de hoy en día. Verdad Sin Límites es el lugar donde puedes invitar a otros para encontrar juntos nosotros las respuestas que Dios tiene para cada asunto. Ahora bien, volvamos al tema de hoy. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un fundamentalismo o el fundamentalismo? Bueno, por lo general, hoy en día, si el término fundamentalista se te lanza a ti como cristiano, generalmente no es de una manera amigable. El término generalmente lo definen aquellos que deseen definirlo de manera negativa debido a alguna mala experiencia con alguien que les dijeron que es un fundamentalista. Así que trataremos de separar lo bueno de lo malo de este término, porque en su significado real es bastante sencillo y no tan controvertido. No es una controversia. Pero no lo sabrías en los medios del mundo de hoy. Entonces veamos la verdad. ¿Qué dicen los diccionarios? Bueno, desafortunadamente no son increíblemente útiles en cuanto a esto, pero aquí hay una de la Academia Real Española, nuestro estándar, digamos, de la lengua española. Dice el fundamentalismo, que proviene del inglés originalmente, es, en primera definición, el movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. Su segunda definición dice, creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia surgida en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. La definición número 3 es exigencia intransigente de sentimiento a una doctrina o práctica establecida. Son muchas palabras, ¿no? Y ahora para comprender lo que realmente significa el término, como con cualquier otra cosa, es necesario comprender su contexto y su intención original. Tal como se nota en su definición, procedió del inglés, o es decir, en los Estados Unidos principalmente. De ahí viene la historia y el contexto, y eso desde el cristianismo ahí en los principios del siglo XX. Después de años de extravío doctrinal en el cristianismo protestante, finalmente enfrentaron con un rechazo por parte de aquellos líderes cristianos que finalmente sintieron que era necesario trazar una línea en la arena y definir quién está realmente siguiendo la fe cristiana bíblica tal como fue fundada por Cristo y por Dios. Y lo que se había convertido en una religión liberal hecha por el hombre irreconocible para las escrituras reales y la historia bíblica de la iglesia. Y ahora el término fundamentalismo o fundamentalista comenzó y se basa en el conjunto original de 12 volúmenes que contiene 90 ensayos de varios autores, incluidos y editados por el prominente pastor cristiano y predicador de aquel entonces, R. Torrey. Se convirtió en ser el editor de esos ensayos cuando se imprimieron de nuevo
en 4 volúmenes en 1917. Y ahora después, desde el año 1910 hasta el año 1916, se distribuían de nuevo gratuitamente a las iglesias en todos los Estados Unidos gracias a una donación grande de Milton y Lyman Stewart de la empresa Union Oil. Antes y después de la Primera Guerra Mundial, los ensayos defendían meticulosamente la fe contra gran parte de lo que era la alta crítica alemana, que derribaba la inspiración divina y la infalibilidad de las Escrituras. Y ahora esos ensayos también se escribieron en defensa no solo de la inspiración y la infalibilidad de la Biblia, sino también de la verdad de los milagros, o es decir, los milagros son posibles y eran posibles y fueron hechos. La expiación sustitutiva, es decir, Jesús murió por nuestros pecados en lugar de cada uno o cada ser humano, y también defendían el nacimiento virginal de Jesús y también la resurrección corporeal y literal de Cristo. También fue una defensa contra el evangelio social. Y ahora el evangelio social significaba que las buenas obras o las obras para ayudar específicamente, por ejemplo, a los que sufrían la pobreza y otras enfermedades sociales de esa época, pero lo hacían sin ninguna predicación o énfasis en el mensaje del evangelio para salvar almas. Entonces, esto significaba que debió haber un llamado a salir del cristianismo liberal o tener una separación de los liberales en el cristianismo, de las iglesias y organizaciones que creen en los fundamentos de la fe, que deben trazar una línea entre ellos, una línea clara. Y ahora más adelante, más cerca del periodo de la Segunda Guerra Mundial y el periodo después, había una continuación del fundamentalismo cristiano. Pero algunos preferían ser llamados evangélicos porque opinaban que ya llevaba la descripción fundamentalista una impresión negativa. A medida que llegamos a los 70 en adelante, el término tomó un nuevo vigor, especialmente entre los bautistas y especialmente los del sur del país. Y llegó a ser un refugio esa palabra, es decir, llegó a ser un refugio y una torre fuerte contra todas las tendencias sociales y morales corrompiéndose rápidamente en los Estados Unidos. Eventualmente, el pastor bautista fundamentalista Jerry Falwell y otros con él y su organización, la Moral Majority, llevaban una influencia creciente en la política nacional también en ese tiempo. Más tarde aún, alrededor de los finales de los 70 y principios de los 80, el término fundamentalista también comenzó a usarse con los terroristas islámicos, porque eran fanáticos acerca de sus creencias islámicas y aterrorizar a la gente en todo el mundo. La prensa, especialmente, usaba la descripción fundamentalista o el fundamentalismo en cuanto a los islámicos, porque a la prensa, los cristianos que simplemente creían en las doctrinas y valores básicos y bíblicos, o básicos de la Biblia, fueron iguales a los terroristas islámicos, lo que fue simplemente y obviamente una farsa de creer eso y igualarlos. Fue en este punto, durante este periodo, innumerables grupos que aparentemente o que se identificaron a sí mismos con creencias cristianas históricas básicas, fundamentales, por decir, o los que fueron llamados fundamentalistas. Un ejemplo principal sería la Iglesia Bautista de Westboro, en Topeka, Kansas, famosa por sus protestas en los funerales de los soldados muertos y el odio y racismo. Y ahora, debido a que estos grupos dicen que eran orgullosamente fundamentalistas, aunque
no podría estar más lejos de la verdad o la realidad del significado original del término. Ahora cualquiera que diga que cree que la Biblia es literal y quiere simplemente defender la fe y los valores bíblicos está echado en la misma bolsa con los supremacistas blancos, racistas, traficantes del odio y más. Y ahora, en los últimos años, debido a personas como Josh Harris, Gungor, Bart Campolo, Marty Sampson de Hillsong, Paul Maxwell y otros más, se ha puesto de moda denunciar al cristianismo como falso por identificar a todos cristianos como fundamentalistas, porque destruyó sus vidas, deben destruir las vidas de otros que quieren seguir a Cristo en forma fundamental y sencillo. Y al final y cabo de todo, aunque creo que gran parte de su dolor y duda es real, y oro que su espíritu se sane y que regresen a Jesús, la realidad es muchas veces que están denunciando a un Dios que no es el Dios de la Biblia y no es la fe actual de la Biblia, la fe que se revela en la actualidad en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la verdad ahora en esta década de los 2020 en lo que es fundamentalismo o fundamentalista cristianos? Bueno, ahora te doy algunas sugerencias. En primer lugar, sigue a Jesús como Él es y la fe que Dios estableció descrita claramente en la Biblia y no como otros los pintan. En segundo lugar, participa en una iglesia que sea fiel a Dios, fiel a su palabra y sí, fiel a las claras y fundamentales doctrinas como Dios las estableció. En tercer lugar, asegúrate también de que la iglesia no solo crea como Cristo quiere que creamos, sino que ame como Cristo quiere que amemos. Y ahora, en cuarto lugar, está bien dudar y hacer preguntas y aprender lo que Dios dice y hace. Es un proceso de por toda la vida en el Señor. Mire a los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia, por ejemplo, como David, Ana, Esther, Job, Pablo, los Dios discípulos mismos, y la lista sigue y sigue. Pero no abandonaron a Dios y su verdad, pero también eran libres de decirle a Dios cómo se sentían y qué querían, que tenían preguntas. Y está bien para ti también hacer lo mismo. En el libro de Judas, los versículos 3 al 4, Judas dijo esto: me ha sido necesario escribiros o exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dijo en 2 Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Y volviendo una vez más a Judas, los versículos 22 al 23, y él dijo: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En el sentido simple y original del término fundamentalista o fundamentalismo, usted es simplemente alguien que comprende
cree y defiende las doctrinas fundamentales de la fe. Nada más, nada menos. Y por último, no te dejes ser caracterizado por otros. Busca solo la aprobación que Dios te da como su hijo. Siente que por aquellos que han tenido una experiencia negativa en la iglesia o el cristianismo, pero sin identificarte con los que no representan a Dios y la fe cristiana fundamental que Dios ha establecido para nosotros. Si alguien te llama fundamentalismo, simplemente porque crees en la Biblia, Dios, y tratas de vivir tu fe desde adentro hacia afuera de una manera amorosa, entonces que así sea. Dile al otro gracias e invítalos a Jesús o a tu iglesia para que lo descubran ellos por sí mismos. Sé un amigo para ellos, demostrando naturalmente cómo la fe, la verdad y el amor en Cristo se demuestran verdaderamente, incluso como cristiano, un seguidor de Cristo, y sí, incluso como un fundamentalista que simplemente cree en Dios y su palabra tal como es. Permíteme terminar esto con una nota personal y breve. Conozco el fundamentalismo bien porque yo fui criado en él y todavía estoy en él. Y como mostré antes, a base de la definición original del término. Soy bautista, independiente y sí, soy sureño en los Estados Unidos y todavía vivo y ministro en el sur de los Estados Unidos. He visto los abusos y el legalismo de las alas extremas de los bautistas fundamentales y francamente no me gusta, porque nunca ha sido para mí el fundamentalismo apropiado según las Escrituras y me he separado de él. Eran vecinos bautistas independientes fundamentales al otro lado de la calle, en mi barrio cuando era un niño, que invitaron a mi madre y a mí a visitar su iglesia. Eran fundamentalistas bautistas que compartieron las buenas nuevas de Jesús conmigo. Eran los fundamentalistas que me enseñaron la Biblia y me entrenaron para el ministerio. Eran fundamentalistas que amaban a mi madre, que estaba en un matrimonio abusivo, le dieron un buen empleo en sus ministerios durante muchos años y nunca le impusieron demandas de su tiempo o involucración por su situación y la mía en nuestra casa. También me enseñaron la libertad en Cristo y la responsabilidad de amar en Cristo. Y he servido junto, hombro a hombro, con innumerables fundamentalistas que sirven a Dios fielmente y que defienden su verdad y aman a las personas tal como son para llevarlos a Cristo. De modo que sigo siendo un cristiano fundamental porque creo en los fundamentos de la fe como una vez encomendados a los creyentes, vivo para ser discípulos de Jesús, que hagan discípulos de Jesús, que exaltarán a Cristo y harán lo mismo por Él. Así que está bien ser un fundamentalista cristiano en la fe cristiana fundamentalista. Y no tienes que enfadarte ni odiarte por ello. Bueno, gracias otra vez por estar conmigo, Walter Swain, en Verdad Sin Límites. Si tienes preguntas, envíame un mensaje a través de la página de Facebook de Truth Unbound o envíame un correo electrónico también a info@truthunbound.org. Y ahora no olvides de cliquear like y también suscribirte y seguir este podcast y comentar y también compartir este podcast con otros también. Ahora, anímate siempre y sigues a Jesús, porque si sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.